Buenos días, tardes, noches, doctor Daniel Álvarez Campos y público en general. En esta oportunidad explicaré sobre mi línea del tiempo que trata sobre las estrategias algorítmicas, sobre su evolución y hechos que llevan en la historia de todos sus algoritmos. Bueno, como primer suceso tenemos ya que data desde 300 años antes de Cristo, es el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides se podría llamar el primer algoritmo formal documentado de toda la historia. Además, este no es un procedimiento antiguo, sino que es considerado el primer algoritmo de la historia. Además, esta sirvió de manera eficiente para poder encontrar el máximo común divisor de dos números enteros. Además de que aquí se introduce por primera vez la repetición, o sea, la iteración. Además de que es la base de los algoritmos matemáticos y que es usada aún hoy en día por todos los programadores. Luego tenemos la época del legado de Al-Khwarizmi, que data sobre los 825 años después de Cristo. Este es considerado el padre del álgebra, ya que publicó su libro El Compendio del Cálculo por Reintegración y Comparación, donde introdujo métodos sistemáticos para poder resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, además de que promueve el sistema decimal y por primera vez se toman las palabras algoritmos, que es su nombre latinizado. Donde ya los diferentes años se define como pasos lógicos para poder resolver diferentes problemas. Además que también se dedicó a la astronomía y la geografía, la cual supervisó más de 70 geógrafos en los primeros mapas del mundo. Además, todos estos conocimientos llevaron a que los algoritmos tengan un paso mucho más adelante para la lógica de la información de cada persona. Luego pasamos muchos años en el tiempo y llegamos hasta 1945, donde el mundo cerraba un capítulo oscuro con el fin de la Segunda Guerra Mundial, apareciendo ahí von Neumann con un brillante descubrimiento para la computación moderna, que es el invento y el diseño del Merge-Sort, que es un algoritmo de ordenamiento basado en la técnica divide y vencerás, la cual es extremadamente eficiente y estable, lo que significa que se mantiene en un orden relativo de elementos iguales. Donde desata que también el algoritmo fue concebido por la EDVAC, que es una de las primeras computadoras electrónicas que, a diferencia de su precededora ENIAC, utilizaba la arquitectura como programa almacenado dentro de su base de datos. Además, publicó el First Draft of a Report on the EDVAC, que es la definición de la estructura del CPU, de la memoria y de la entrada y salida que usamos hoy en día en cualquier PC actual. Luego pasamos 2 años en el tiempo y llegamos a 1947, donde ocurrió un hito fundamental para la investigación de operaciones, en donde George Dantzig creó el algoritmo Simplex, un método matemático para resolver problemas de programación lineal. Básicamente permite encontrar el valor máximo mínimo dentro de un conjunto de restricciones. Por ejemplo, acá se imagina un espacio geométrico con muchas caras. El algoritmo salta de vértice en vértice buscando siempre el mejor resultado que haya, hasta poder llegar a un punto óptimo donde ya no se puede mejorar más. Este fue un invento revolucionario que permitió a las empresas y a los gobiernos optimizar rutas de transporte, asignación de recursos, planificación y producción por primera vez de manera masiva. Además, entró a tallar en la invención del transitor y del incidente de Roswell, que es un supuesto choque de un ovni en Nuevo México, alimentando décadas de teorías conspirativas y cultura pop. Ahora llegamos a 1952, donde se da el invento del algoritmo de codificación, que es llamado la codificación de Huffman, en la cual es un algoritmo de compresión de datos sin pérdida, o sea, se basa en usar códigos cortos para los caracteres que se aparecen mucho, y además códigos largos para los que casi no aparecen. Además, dentro de todo esto, acá se incluye un impacto en la base de datos de casi todo lo que comprimimos hoy en día. El formato zip y las imágenes JPG y la música MP3 se utilizaban variaciones de codificación de Huffman para así poder ahorrar espacio y también línea. Llegamos a 1956, donde se crea el algoritmo de Dijkstra. Es un algoritmo de búsqueda que se encuentra el camino más corto desde el nodo de origen hacia los demás nodos en un grafo con pesos no negativos. Es un algoritmo codicioso de Grady, que es donde mantiene el registro de la distancia más corta recorrida posible. Además, nace la inteligencia artificial, ya que se celebra la conferencia de Dartmouth, donde John McCarthy, Marvin Minsky y otros acuñados forman el término inteligencia artificial. Y es donde Dijkstra entra a tallar con su avanzada forma de lógica en esos tiempos.
Ahora, en 1957 ocurre el perceptrón, que es el invento de Rosenblatt, en el cual presentó el primer modelo matemático de una neurona artificial capaz de aprender a clasificar datos de manera supervisada. Es donde funciona tomando varias entradas, multiplicándolas por un peso, sumándolas y pasándolas al resultado por una función de activación. Es aquí donde era muy básico, solo podía resolver problemas linealmente separables. Que en el antepasado, como ya lo había dicho, hay redes neuronales profundas y el deep learning que hoy en día se hace posible, de la cual manera hablamos tanto todas las personas posibles. Luego estamos en 1959, donde aquí pasamos a darle instrucciones a la máquina o a enseñarle a la máquina a mejorar por sí misma, ya que el programa de damas y el machine learning fue creado por Arthur Samuel, que se podría decir que es un juego de damas que no solo seguía reglas, sino que aprendía por su propia experiencia. Además, es aquí donde por primera vez se demostró que una computadora podía superar a su propio creador en una tarea específica que tanto el creador como la máquina podían hacer. Además de la creación del microchip y también de la revolución de todo el momento se podría decir, de los inventos tecnológicos que habían en la época. Ahora llegamos a 1960 con el algoritmo Quicksort. Este algoritmo probablemente siempre todos lo usemos, cuando por ejemplo llamamos los programadores a la función sort en lenguajes modernos. Además, este invento en el pasado fue un algoritmo de ordenamiento basado en divide y vencerás, que en promedio siempre era extremadamente rápido, que a diferencia del merge sort de von Neumann, este podía ser más eficiente en el uso de memoria porque ordenaba los elementos dentro del mismo sitio. Además, todas estas revoluciones informáticas en ese momento eran de gran utilidad tanto para los lanzamientos del LIMS como del primer láser, además del nacimiento de la nube, que era una red galáctica que se sentó en las bases conceptuales que hoy en día conocemos como el Internet. Además, podemos decir que el Quicksort terminó siendo más rápido que el Merge-Shot, en el cual su rendimiento siempre va a ser drásticamente elevado a cualquier función lógica posible. Y llegamos al año 1996 entre 1997, donde se crea el algoritmo Ford-Fulkerson, ya que fue creado por Lester Ford y Delbert Fulkerson, mientras trabajaban en la corporación Rand, la cual era una joya de la optimización que conectaba directamente con tu interés por los grafos y la logística. Esto era un método para calcular el flujo máximo que se pueda pasar a través de una red, o sea, un grafo dirigido desde una fuente hasta un sumidero, la cual va respetando siempre las capacidades de cada arista. Acá se incluye el concepto de caminos de aumento. Además, el algoritmo siempre va a empujar un flujo por donde siempre haya una capacidad libre. Además, dentro de todo esto nace el primer satélite de comunicación activo, que se lanzó el Testal 1. Además, permitió conocer también las primeras transmisiones de televisión y llamadas telefónicas a través de la energía que en ese momento se iba comenzando a dar a la luz. Ahora, en el año 1977 conocemos el algoritmo RSA, que es el pilar de la seguridad hoy en día del Internet moderno. En su tiempo, esto fue un hito en la estrategia criptográfica. Antes, ambos lados necesitaban una clave secreta compartida, y el RSA introdujo la clave pública y privada basada en la dificultad de factorizar números primos grandes, ya que sin este algoritmo y sin la función de ello, el comercio electrónico y la banca digital no existieran, y aún así tuvieron un impacto muy pronunciado en la seguridad de hoy en día, que hoy conocemos mediante las claves de tarjeta de crédito, de alguna banca móvil, etc. En el año 1985 llegan las redes bayesianas. Es aquí donde con la llegada de Judea Pearl, la inteligencia artificial dio un salto de ser una calculadora rígida a ser capaz de manejar la duda, algo muy parecido a cómo razonamos nosotros los humanos. Esto llegó a ser un modelo gráfico probabilístico que representaba un conjunto de variables y sus dependencias mediante un grafo dirigido acíclico, un DAG. A diferencia de la lógica tradicional, estas redes calculaban la probabilidad de que algo ocurría o iba a ocurrir basándose en evidencias previas.
Si el robot de tu proyecto iba a ver un obstáculo, eso quiere decir que había algo que lo estaba haciendo pensar en eso, lo cual iba a calcular una probabilidad de que sea tanto algo que va a suceder en ese mismo momento o en un futuro muy cercano. Y esto le pegó mucho porque aquí en este tiempo también aparece C++, donde se publicó por primera vez la edición por Bjarne Stroup, defendiendo así uno de los lenguajes más potentes y seguros que se han visto hasta hoy en día. Llegamos al año 1986, donde es el año donde la inteligencia artificial despertó de su largo invierno. Aunque la idea de retroprogramación existía antes, este equipo logró demostrar que las redes neuronales podían aprender tareas realmente complejas que el perceptrón que ya habíamos mencionado antes. Este invento fue hecho por Rummelhand, Hintron y Williams, publicado en un artículo de Nature, que se popularizó el método de entrenar redes neuronales multicapa, ya que estos calculaban el error de una salida de red y repartían la culpa hacia atrás, capa por capa, ajustando los pesos de las conexiones para que la próxima vez el error sea menor hasta que ya deje de ocurrir eso. Lo cual eran unos patrones muy profundos dentro de las redes que cubrían capas ocultas dentro de nuestra, se puede decir, de la tecnología y dentro de la fuente de energía que se transmitía en esos momentos. Ahora llegamos al año 1996, donde se ocurre una pelea entre Deep Blue y Kasparov. En este momento la humanidad se dio cuenta de que la fuerza bruta de cálculo, combinada con algoritmos inteligentes, podía superar la intuición del mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos. ¿Qué pasó? Aunque la derrota definitiva de Kasparov fue en 1997, en 1996 ocurrió la partida donde una computadora venció a un campeón del mundo bajo controles en tiempo reglamentario, ya que este robot utilizaba un algoritmo de búsqueda Minimax, mejorado por Poda Alpha Beta, la cual le podía evaluar 200 millones de posiciones por segundo. Usaba funciones de evaluación complejas, ya sea por pesos asignados por posiciones de piezas, seguridad del rey, etc. Lo cual podemos decir que demostró que problemas complejos de árboles de decisión podrían resolverse de manera inmediata, con potencia en procesamientos masivos y heurísticos bien diseñados. Y ahora llegamos al año 1998. Donde aquí se crea el algoritmo PageRank, que este es el algoritmo que literalmente cambió la forma en que el mundo accede a la información, lo cual fue creado por unos estudiantes de doctorado de Stanford. Larry y Sergey publicaron el famoso artículo The Anatomy of a Large Scale Hypertext Web Search Engine, la cual fue un invento donde un sistema podía medir la importancia de las páginas web de forma objetiva. Antes de eso, los buscadores se basaban en cuántas veces aparecía una palabra en el texto, lo que era más fácil de engañar o hacer trampa al SEO antiguo. La lógica se basaba mayormente en grafos, ya que el PageRank trata a Internet como un grafo gigante donde las páginas son nodos y los enlaces son aristas dirigidas, donde la idea clave es que una página es importante si otra también es importante en su enlazamiento, lo cual es un proceso iterativo que utiliza las cadenas de Markov y el concepto del navegante aleatorio. Ahora llegamos a los 2000. En el 2006 es en el año del Big Bang de la inteligencia artificial moderna. Tras décadas donde las redes neuronales habían pasado al olvido, el famoso invierno de la IA, Hinton logró que las máquinas pudieran ver y entender patrones en múltiples niveles de abstracción. Eso quiere decir que se formó el invento de Hintron junto a Simon Osindenro y Wei Yer Ting, publicado un artículo demostrando que podrían entrenar redes neuronales con muchas capas, ya sean profundas y de manera eficiente, lo cual se introdujo las redes de creencia profunda, los DBN. La clave fue el entrenamiento capa por capa usando máquinas de Boltzmann restringidas. Eso resolvía el problema de gradiente desvaneciente, donde el error se perdía antes de llegar a las capas iniciales. Este hito marcó el cambio del nombre de redes neuronales a Deep Learning, la cual permitió que las máquinas superaran récords humanos en reconocimientos tanto de voz y visión artificial en pocos años. Además del lanzamiento también de Twitter, la cual promovió el mayor uso de celulares y además de la tecnología en sí.
Llegamos hasta 2012, donde es el momento en el que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una tecnología dominante para el mundo real. AlexNet y el momento ImagineNet en el año 2012 fue un invento de Alex Krizbek y la Surfried y Geoffrey Hinton, la cual presentaron AlexNet, una red neuronal convolucional CNN profunda en el concurso ImageNet. Es aquí donde AlexNet utilizó un GPU, tarjetas gráficas, para el entrenamiento masivo, algo poco común en ese entonces. Introdujo innovaciones técnicas como la función de la activación ReLU, que es mucho más rápida que las anteriores, y Dropout, que evita que la red memorizada, por así decirlo, los datos vayan a tener diferentes patrones. Esto, gracias a este invento, ganó el concurso por un margen histórico, demostrando que las CNN eran infinitamente superiores a cualquier otro método para reconocer imágenes. Es aquí donde se dio inicio a la tal fabulosa fiebre actual de la IA, gracias a este invento y gracias al ganar este concurso. Bueno, ahora es el año 2014, donde se inventan las GANs, que son redes generativas antagónicas. Este es el nacimiento de la IA creativa. Antes de 2014 las redes neuronales eran muy buenas clasificando cosas. Por ejemplo, esto es un perro, esto es un gato, esto es un árbol. Pero con las GANs por primera vez aprendieron a crear desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Que Ian Headflow, que fue el que propuso un modelo donde dos redes neuronales competían entre sí con un juego de suma de cero. Por ejemplo, imagina un duelo entre un falsificador y un detective. El generador crea una imagen falsa intentando que parezca real. El discriminador analiza la imagen real y las falsas del generador para intentar distinguirlas. A medida que el detective se vuelve mejor pillando mentiras, el falsificador se vuelve más brillante creando arte. Al final, el generador produce imágenes indistinguibles de la realidad, lo cual es la tecnología que dio origen a los deepfakes, la generación de rostros realistas de personas que no existen en la realidad, y en la creación del arte de la IA que hoy día conocemos como la creación de imágenes, y por la cual muchos han tenido problemas ya que han sufrido falsificaciones de sus identidades mediante el uso de esta inteligencia artificial y de estos algoritmos que hoy en día son un boom. Ahora tenemos la entrada de los Transformers en el año 2017. Para que entiendan mejor este tema, entiendan lo que voy a decir. Esto es el Big Bang de la era actual. Si hoy podemos conversar de esta manera, o sea, por ejemplo, entre personas de distintos países, mediante un celular, mediante las IAs, es gracias a que se publicó un artículo en Google llamado Attention EU Need en el año 2017, donde introdujeron una nueva arquitectura de red neuronal llamada Transformer, que abandonó por completo las estructuras anteriores y entró a favor del mecanismo llamado autoatención. Por ejemplo, tenemos en esta lógica que las máquinas leían frases palabra por palabra, de izquierda a derecha. Los Transformers leen todo el texto a la vez. El mecanismo de atención permite que la red identifique qué palabras están relacionadas entre sí, sin importar qué tan lejos estén de la frase. Bueno, todo esto se relaciona con las estrategias algorítmicas dentro de un paralelismo masivo, o sea, utilizan el divide y vencerás. A diferencia de los algoritmos secuenciales, los transformers permiten procesar datos en paralelo, aprovechando al máximo la potencia de los GPUs modernos, reduciendo los tiempos de entrenamiento de meses a días. Y además tienen una complejidad y escalabilidad de manera eficiente para manejar dependientemente largos alcances de proyectos, lo cual en términos de algoritmos resuelven el problema de la manera de pérdida de memoria en secuencias largas, algo que los grafos y las listas ligadas sufren al crecer demasiado. Y gracias a estos transformers pasamos de crear modelos específicos para crear una tarea a crear modelos de lenguajes grandes, como el BERT o el GPT, que aprenden de todo internet y luego se ajustan a tareas específicas de cualquier usuario que quiera usarlas. Y por último llegamos al año 2022, donde está la atención y difusión de todo el auge de la IA generativa, ya sea el ChatGPT, el Gemini, el Cloud, etc. Este es el momento donde la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta para expertos y se convirtió en un fenómeno de masas.
Entre el año 2022 y el 2023, la combinación de transformers de la atención que habíamos dicho anteriormente y los modelos de difusión cambiaron las reglas del juego. Es aquí donde ocurre la explosión de la IA generativa. Se lanzan herramientas que definieron la década, por ejemplo, ChatGPT basado en Transformer GPT y modelos de imágenes como Midjourney, DALL-E E2 y Stable Diffusion. Además, dentro de todo esto, la atención que es el LLP, permite que modelos como ChatGPT entiendan el contexto de una conversación súper larga, recordando lo que dijiste al principio para poder responderlo al final. Además, encuentras también la difusión, que son imágenes, lo cual estos modelos aprenden a limpiar el ruido. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, imagina que tomamos una foto de manera clara y añades estética hasta que no se vea nada. Este algoritmo aprende el proceso inverso. A partir del puro ruido aleatorio, difunde los píxeles hasta crear una imagen nítida y basada a tu descripción, lo cual que es lo que hoy en día las IAs hacen. Por ejemplo, en relación con las estrategias algorítmicas, de algoritmos deterministas a probabilísticos ya no se programa, por ejemplo, si pasa de A a B, sino que se entrena el modelo para que se prediga el siguiente token o el píxel más cercano. Además, existe la eficiencia en inferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el reto algoritmo pasó de ser ¿cómo le entreno? O ¿cómo hago para que responda en milisegundos a millones de usuarios para que pueda dar una respuesta responsable a cada una de ellas, impulsando técnicas de cuantificación y de poda de redes neuronales? Lo que hoy en día, conocemos tanto ya de la inteligencia artificial que nos está ganando la batalla tanto a los humanos como a las grandes empresas. Pero no deja de ser una herramienta que ha surgido en evolución durante todos estos años y mediante todos estos procesos que he ido conversando. Lo cual hace creer que la evolución viene por algo y será para ayudarnos, más no para perjudicarnos y perjudicarnos tanto a los trabajadores como a los estudiantes en sí. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña charla y esta pequeña exposición de la línea del tiempo.